Bueno, estas son las vistas de BAT, vistas increíbles. Sé que Sí. tienes vistas en tu oficina Sí. y que te mola muchísimo. Sí. Esto, bueno, ya sabes, lo lleva Price, Vizcaya, Ujú. Talent Garden. Estamos aquí alojados un montón de startups. ¿La tuya? La mía se llama Global Data Quantum. Es una startup que pertenece a un grupo más grande, Global DMTech, y estamos en la 8ª planta dentro del ecosistema cuántico del Antic. Que eso me parece la hostia. Y si vamos directamente a tu historia, ¿qué Bien. estudiaste? Bueno, yo en realidad tengo una historia un poco larga porque estudié química en la universidad, luego me especialicé en el máster en química orgánica y empecé a hacer el doctorado en un centro tecnológico de aquí, de Nasti, en Derio, en el Parque Tecnológico, y era un doctorado de metabolómica de obesidad infantil. Era un doctorado que mezclaba muchas cosas de nutrición personalizada, medicina personalizada, y es ahí donde me empecé a adentrar un poco más en el mundo de los datos, un poco, que es lo que me ha traído aquí. O sea, que tú buscabas analizar qué sucedía en el cuerpo humano. Sí, lo que hacíamos era, teníamos un análisis pionero que lo realizaba un grupo italiano, era un doctorado en colaboración con la UPV, Biocruces, nosotros y los italianos. Y tenían un análisis pionero que lo que hacía era separaba los glóbulos rojos maduros del cuerpo y mediante una serie de técnicas lo que obteníamos era información tanto de cómo estaba el metabolismo de esa persona como de lo que había comido. Y mediante eso la idea final era poder pautar recomendaciones nutricionales que mejoren el estado metabólico de esos niños con obesidad, sobrepeso. ¿Y el output de eso existe? O sea, ¿es un producto se utiliza en la sanidad? Todavía no, porque de todas formas para implementar este tipo de cuestiones en la sanidad hace falta mucha validación clínica, muchos años para poder implantarlo. Pero cuando yo lo dejé, porque esto fue terminado hace 2 años mi doctorado, sí que teníamos proyectos que estábamos interviniendo ya, que también han acabado a día de hoy, sobre niños, digamos que pautábamos diferentes recomendaciones en base a los desequilibrios que cada uno de ellos tenía en su metabolismo. Durante 6 meses los controlábamos y veíamos si había mejorado o no. ¿Y cómo controlabas exactamente? Lo que hacíamos era un test de sangre, bueno, muchas cosas, de sangre, también analizábamos temas genéticos, saliva, un montón de historias en las que obteníamos un montón de datos de cada individuo, también les pasábamos tests para el control nutricional, para poder determinar qué es lo que comían y qué no, y luego era una intervención de 6 meses, en 3 meses volvíamos a controlarlo y en 6 meses. Entonces veíamos cuál era la evolución del cambio. Porque como te he comentado, los glóbulos rojos maduros al final están por todo el cuerpo durante 3 meses mínimo y entonces te ofrecen la información de qué es lo que ha estado ocurriendo en tu cuerpo en 3 meses. Increíble. Sí, O sea, en me parece realidad... como súper interesante. Y todos esos datos, o sea, esos niños que participaron, Sí. ¿cambiaron su vida, comportamiento? ¿Hubo un cambio? O No sabría, eso yo no lo sé, porque además todo eso está anonimizado. Claro. O sea, claro, yo en realidad no tengo ni idea. Para mí es una línea de datos. O sea, no sé quién es esa Pero persona. Pero los pacientes sujetos al experimento, sí. Mejoraban. Pero tampoco conozco quiénes son, ¿eh? Para mí todo me llega anonimizado. El contacto que hace con el paciente es el médico, la pediatra en este caso, o el endocrino. Pediatra endocrino, normalmente Bueno, está muy bien, eso para que no afecte obviamente sí, siempre es así, además, a la salud mental tampoco de las personas, claro. Exactamente. Hay un nivel de protección de datos y tal que tienes que cumplir y uno de los requisitos es todos que estén anonimizados. Claro. Entonces es un poco ahí. Y ahí vas surfeando esa ola estadística, te empieza a molar. Eso es. Lo que me ocurrió es que al principio de los 4 años de doctorado de estadística sabía más bien poco, lo que habíamos visto un poco en la universidad, pero bueno, pues al cabo del doctorado pues sí que controlaba más y más o menos cuando me quedaba un año y medio para terminar, se incorporó a la empresa una persona que tenía un perfil de analista de datos que controlaba inteligencia artificial, entonces un poco me interesé por ello y empecé a estudiar un poco eso por mi cuenta un poco, aunque también lo aplicaba en... O sea, eso hace 2 años. Bueno, esto todo hace 3. Más o menos cuando empezó la pandemia. Ahí es cuando viene la clave de todo, en realidad. Y claro, y tú, bueno, así, off topic, ¿consideras que la inteligencia artificial es inteligente? Es una pregunta más profunda de lo que parece. ¿Qué significa inteligente? O sea, considero que optimiza procesos mucho mejor que lo que haría un cerebro humano en algunas de las cuestiones. Lo que pasa es que nuestro cerebro hace millones de procesos a la vez que no puede simular todos a la vez una inteligencia artificial.
Es que seguimos siendo muy avanzados. Muchísimo. Pero ¿por qué nos autopercibimos como que la inteligencia artificial es el maremotum, ¿no? del procesamiento de la información y nosotros procesamos biológicamente? Sí. ¿Tú me lo puedes decir aparte biológicamente sí. y químicamente? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo diría que siempre hay que enfocar, no sé, a veces tengo la percepción también en proyectos que tenemos actualmente con la empresa y tal, que todo el mundo piensa que viene como para sustituir al cerebro humano, a la persona, lo que sea. Y nunca es así, es solo para ayudar. O sea, yo creo que lo que aprovechas es la capacidad que tiene para ciertas cuestiones, sobre todo para el análisis de datos, en este caso, o análisis de imágenes, bueno, hay diferentes cuestiones, pero en este caso análisis de datos, y te permite procesarlo todo mucho más rápido. Te pongo un ejemplo, que es además típico y es una de las cuestiones que a mí me gustaría ahondar en mi carrera profesional, que es en la biomedicina. Todo el mundo tiende hacia una salud personalizada, a una nutrición personalizada. Existen cada vez más tests que permiten obtener información del cuerpo. Hoy en día cada uno puede pagarse y tener un test de su genoma, cosa que hace 10 años era impensable porque era carísimo. Puedes hacer test metabolómicos, proteómicos, un montón de datos sobre el Bionissen. Pero, ¿cómo procesas todo eso? Pero antes de procesar, ¿quién me daría...? O sea, pues yo sé, vale, el genoma, ok, sí. Soy un porcentaje de África, otro porcentaje de India, yo qué sé, lo que sea. Sí, bueno, eso... lo que sea. Sí. Y, vale, ok. ¿Las otras 3 muestras a qué corresponden? Vale. Digamos que es que esto podemos profundizar mucho en este tema, pero vale, lo que digamos es que al final me gustaba un ejemplo que daba un profesor mío, que era la genética o los genes que tú tengas es lo que parece que pueda estar ocurriendo en tu cuerpo, pero al final esos genes se tienen que transformar en ARN, ARN se transforma en una proteína y termina generando al final del proceso el metabolito, que es la molécula que tú tienes en el cuerpo activa. Vamos a decir. Hay muchísimos genes que tú puedas tener, pero luego nunca lleguen a expresarse, entonces nunca llega a afectarte. Entonces, el análisis de las diferentes etapas o todo en conjunto lo que permitiría o permite es, digamos, tener un mayor conocimiento del proceso que tú estés estudiando. Imaginemos el cáncer o el cáncer de mama, por acotar un poco más, aunque existen muchos diferentes tipos de cáncer, de todo. Entonces, lo que comentaba, ¿en qué puede ayudar, por ejemplo, la inteligencia artificial? Imagina que tengo los test, tú que tengas un cáncer de próstata, tengo tu test genético, tu test proteómico, tengo conocimiento de tus metabolismos, de tu historial clínico. No hay un cerebro humano que sea capaz de procesar toda esa información. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial te permitiría, o sea, si tienes datos históricos bien registrados de diferentes personas, de esa población, por ejemplo, el cáncer, permitiría estudiar cuáles son los patrones que hacen que tú generes cáncer. Claro, vale, eso es preventiva. Por ejemplo. Y me parece increíble ya y súper interesante. El otro día estábamos hablando con un médico de familia de transhumanidad, ¿no? Y había un debate y tal. Y él decía, y hablamos sobre la experiencia de usuario, de cómo él reúne información para luego procesarla, ¿no? En el caso de Osakidetza o quien sea, en la organización. Pero claro, el médico de familia es el primero que te recibe y empieza a generar ese historial. Sí. Resulta que ese historial, más allá de cómo lo alimentamos actualmente, que yo considero que es pobre, ¿no? En términos de estadísticas y lo que acabas de decir, no está reflejado o no está contrastado con otro. Por ejemplo, tú viajas a otra ciudad y ya está totalmente desconectado. El historial médico no te sigue, la WPD no permite procesar todos esos datos de forma... o no está apificado. Es decir, no tenemos una infraestructura, vamos a decirlo, médica, de muestreo, no sé cómo llamarlo, pero de sanidad global. Sí. Y eso va en contra un poco de lo que dices. Es decir, tenemos todas las herramientas para crear ese proceso increíble de prevención, pero si todavía no hemos creado la infraestructura. Es verdad que muchas veces ocurre eso, que no tengas la infraestructura bien preparada para aprovechar el máximo potencial, pero eso no implica que no lo puedas ya aprovechar. De todas formas, ahí sí que es verdad que incidiría que también es un tema ético de control de esos datos para que no sea público. Imaginemos una situación en la que, no sé, tengas X probabilidad de generar un cáncer más que yo, entonces una aseguradora o alguien no te quiere dar trabajo porque sabe que ahí habría que tener un poco de cuestión. Es verdad que Europa, por ejemplo, a nivel
de Comunidad Europea está trabajando en esta ética de datos. Es que esa información nunca debería de salir, pero por debajo la capa esta analítica que sí necesitamos desarrollar. Sí, y de pasar los datos. O sea, directamente no, aquí a veces también pasa que de departamento a departamento no se sigue el historial. Entonces, ahí todavía hay un gap. Sí, no es una crítica a ningún sistema porque realmente es una deficiencia global. Sí, es algo a mejorar. ¿no? O sea, esta sensación world class, ¿no? De que estamos aquí en Bilbao sintiéndonos que vamos a cambiar el mundo y tal. Tenemos la tecnología avanzando por todos los lados. Vamos luego a entrar en cuántica. Sí. Es decir, ¡guau! ¡Qué locura! O sea, inspiradora al máximo. Pero todavía vivimos estos problemas de 97. Sí. Del siglo pasado. Eso no suele pasar. Bueno, y por continuarte un poco con la historia y terminar ya de cómo entré en todo esto, durante la pandemia, que era el último año, yo estaba escribiendo la tesis y aparte estaba intentando aprender un poco de inteligencia artificial por mi cuenta. Y claro, todos teníamos un montón de horas en casa que no aprovechabas. Y yo necesitaba también algo para desconectarme de lo que era el trabajo. Entonces me puse en contacto yo soy de Amorebieta, de un pueblo de Vizcaya, y me puse en contacto con el presidente del equipo de baloncesto, que le conozco de toda la vida, y lo que le comenté fue, si consigo los datos de jugadores de baloncesto, de equipos, de internet, ¿estarías dispuesto a fichar algunos jugadores en base a estadística avanzada, en base a inteligencia artificial? Me dijo, vale, pues perfecto. ¿Cómo te decir que no? Ya, bueno, Moneyball en Amorebieta. Exactamente, es un poco el Moneyball. Top, o sea, es la historia del Moneyball. Es la aplicación de la película Moneyball en otros deportes. Sí. Increíble. Y bueno, en realidad para mí era como una motivación extra porque a veces es difícil como estudiar algo nuevo cuando todo el rato son los mismos ejercicios ficticios hechos para que tú aprendas, ¿no? Diferentes algoritmos, diferentes formas de enfocar los datos. Y esto era como algo en aplicación real. Y a mí me motivaba más, también a ellos les parecía más interesante. Entonces, terminé generando una base de datos de jugadores europea y americana terrible, más de 20 años de resultados de equipos y tal. Entonces, o sea, más de 20 años adelante. No, hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, ¿y hacia adelante proyectas? ¿Cuánto es capaz de proyectar? De momento, a ver, es que esto también luego quedó un poco en un impasse, pero lo que hice fue, eso lo utilizábamos como scouting, en plan comparativa de jugadores, y también llegabas a más jugadores porque no necesitas conocerlos, es una línea y luego ya los vas visualizando. También es el tema económico, porque en realidad Amorebieta es un pueblo pequeño, pero el equipo de baloncesto juega en la tercera división estatal, juega contra capitales de provincia, Logroño, Pamplona, entonces equipos que tienen más presupuesto que nosotros. Y era una forma también de maximizar tu potencial. Y lo que hice fue, no tampoco quiero desvelar tanto, pero bueno, lo que hice fue un algoritmo para poder predecir el número de victorias de un equipo en base a los jugadores que tenía. Oh. Espera, pausa aquí. Sí. Retabet, sé que lo quieres. Bueno, la cosa es que monté ese algoritmo, fue hace como 2 años, o sea, esta es la tercera temporada, hace 2, y la verdad es que fue bien. Y tengo... ¡Qué guay! O sea, ¿qué números, ¿sabes? Como para disfrutar de la victoria. La realidad es que tengo 2 WhatsApps que si quieres te los enseñaré luego, que a 30 de agosto de los 2 años he fallado una victoria de diferencia en junio. Y el equipo el primer año, que no tiene nada que ver solo con la herramienta, obviamente, esto es parte del staff, es solo una ayuda, es lo que te decía. Al final, claro. En un mundo competitivo es la ventaja competitiva que genera que tú tengas esta herramienta y los demás no. O sea, dile a la audiencia que no tenga más miedo a la inteligencia artificial. No, eso sin duda. O sea, tal cual. O sea, realmente va a aumentar nuestras capacidades. Eso es. Bueno, ya lo hace. Sí, y tú lo estás mostrando con hechos. Bueno, pues el primer año llegamos a las finales de ascenso, que las perdieron. El segundo año, semifinales de ascenso y campeones de Copa. Y este es el tercer año. ¡Qué increíble! ¿Y esto lo ha recogido alguien en algún medio? No, en medios ¿no se está hablando de esto? No se está hablando también porque en su momento quisimos un poco explorar ese camino para ver si clubes más profesionales, porque cuanto más arriba estés, los datos que tienes de cada jugador son de mucha más calidad y puedes aprovecharlo mejor. Claro, porque yo sí que ahí hay formas de recabar datos, yo qué sé, por ejemplo, esto, imagino, es una forma de recabar datos. Sí. A esos niveles lo que generas es a través de los datos que generan las federaciones de baloncesto de cada país. Que eso está homologado, ¿no? Está como sí, lo que pasa que es verdad que cuanto más abajo vayas hay más error. Pero bueno, al final como en realidad la herramienta está enfocada a temporadas completas,
ahí tienes un poco, homogeneizas todos los errores, vamos a decir. Entonces, siempre te vale para hacer una comparación, nunca solo hay que fichar con eso. O sea, es un poco, esa es una herramienta, una información. ¿Y esto no está público o solo lo utiliza la Moribeta? No, esto no es público, esto lo tiene Iker Jauregui. Entonces te llaman, ahora se van a enterar y te van a llamar. No creo, no, supongo que habrá más equipos que también lo estén haciendo, digo yo. Lo que pasa que es verdad que intentamos explorar un poco la viabilidad económica de todo esto y lo que nos dimos cuenta también un poco es que en el baloncesto no hay tanto dinero. Entonces... Espera, vamos a pausar, no sé. Aquí hay algo muy interesante. Bien. Has dado por hecho que has supuesto que no tiene valor o que otros están haciendo lo mismo que tú. Yo intuyo que no, porque si la Moribeta ha llegado a 2 finales en los últimos 2 años, el resto de equipos de esa liga, ¿no? Que han competido, no, de esa liga seguro que no, ¿eh? Entonces, quiero decir, ahí vamos. El gap, la realidad es que en Estados Unidos, en la NBA y así, o sea, mucho más avanzado que todo este tipo de análisis. O sea, análisis hasta cómo defender a un jugador, de si le doy solo la derecha cuando va a tirar con la zurda y cuando esté a 2 metros de canasta. O sea, que quien dirige el equipo está constantemente corrigiendo la forma en cómo juega cada jugador y cómo reacciona. Eso es, en la NBA y así se suele utilizar. O es uno de los valores que ellos evalúan para poder plantear las defensas. O sea, por ejemplo, es muy típico, hace unos años, James Harden, no sé si conoces algo de NBA, bueno, hay un jugador que era muy bueno ofensivamente, es zurdo, y metía todos los partidos un montón de canastas. Se dieron cuenta, hubo un momento en las semifinales de playoff, no sé en qué eliminatoria de playoff, que empezaron a defenderle en vez de tapando la canasta, empujándole hacia la derecha. O sea, dejándole libre lo de delante para taparle y empujando hacia la derecha. Porque se vio estadísticamente o numéricamente que no ibas a poder defenderlo, o sea, que iba a meter puntos, pero si le obligabas a tirar por la derecha terminaría metiendo menos. Entonces, ese tipo de análisis se hace, pero no en Europa. En Europa todavía eso está mucho más en pañales. Pero ¿y eso cómo recoges esa comparativa? En la NBA, con imágenes en la artificial, cámara. ¿no? Sí. O sea, la visión artificial eso detecta los patrones de movimiento. Amigo, me encanta. ¿Y tú has utilizado visión artificial? No, porque para eso tendría que tener imágenes de visión artificial. Y que ahí tienes un sinfín para... ¡Buah! Súper interesante. Bueno, sí, a mí me parecía interesante, por eso empecé. ¡Qué increíble! Y bueno, a raíz de eso un poco es por lo que entré en esta startup y porque el presidente del equipo era el CEO de esta empresa, de este grupo empresarial, y él también estaba hace tiempo buscando algo de inteligencia artificial y tal, y entonces me lo propuso y ahí es cuando entré. ¡Wow! Entonces, ahora tú en el día a día, exactamente, ¿qué estás haciendo? Pues ahora mismo, actualmente, tenemos, digamos, 2 patas, porque este es otro tema que no hemos tocado, pero supongo que algo habrá que tocar. Y lo que tratamos un poco es tanto herramientas de inteligencia artificial, que se llaman clásica, aunque es súper novedoso, y también de cuántica, que es como, digamos, la siguiente revolución tecnológica y tal. Y actualmente pues tenemos 2 proyectos activos. Uno trata de la recogida inteligente de residuos. Lo que hacemos es, observamos que la mayoría, no la mayoría, un porcentaje alto de recogidas no se hacían cuando el contenedor estaba en niveles óptimos de llenado. Entonces, tenemos una herramienta bastante ya madura que está probándose en pruebas de concepto en diferentes puntos, en los que predicen los niveles de llenado que va a haber en la semana siguiente de los contenedores en base a sus datos históricos, teniendo en cuenta también pues, la secuencia del momento del año y todo ese tipo de cuestiones. Esa misma herramienta utiliza otros algoritmos para poder distribuir y planificar la semana de la manera más óptima, la logística, y conseguir la ruta más corta. Entonces, pero ponéis o sea, cada sensores tenéis que poner sí o sí. ¿Sin sensores? ¿Sin sensórica? El sensor, no en el contenedor, ibas a decir, ¿no? Correcto. Quizás me he adelantado. Pero no, eso sería lo ideal, porque en realidad tendrías información, ahí no necesitarías predecir, tienes información actual. Claro. Pero son bastante caros para ponerlos en todos los Vale, entonces tú resuelves esa parte. Lo que tienen es una báscula en la que cada vez que el camión va pasando por los contenedores, recoge esa información y lo guarda en la nube. Vale. Entonces nosotros, a través del análisis histórico, es cuando podemos predecir el comportamiento de llenado de esos contenedores. Que básicamente haces lo mismo que tener un sensor. Exactamente. Sí, cumple la un sensor con menos. Es mucho más preciso, obviamente. Claro. Y una predicción, pues cuantos más datos, siempre mejorará. Sí, bueno, pero el contenedor siempre es el mismo y el peso es la variable. Exactamente.
Claro. Qué interesante. O sea, Sí. me flipa. ¿Y eso es un evolutivo como un producto concreto? Sí, eso es. ¿Y estáis ahora como comercializando ese producto? Estamos intentando probarlo, bueno, lo tenemos en prueba de concepto, tanto con Garbiker, que es la empresa que se dedica en Vizcaya a la gestión de residuos, y también estamos con Precero en otros puntos de... ¿Y mejorar la recogida de residuos, en qué beneficia? Te reporta mucho, o sea, lo que te reporta en realidad es una reducción del tiempo que tú estabas utilizando y los recursos para hacer esa tarea. Es decir, los camiones que van, Claro, la gente o que... sea, le comes X% de tiempo a tu logística actual. ¿Para qué lo utilices? Pues para lo que tú quieras. O sea, reduces el impacto de la huella de carbono en carretera, yo qué sé, a veces logísticas que me estoy inventando, ¿eh? Imagínate que existe un barrio que te está pidiendo que le pongas un contenedor nuevo porque necesitan, pero tú no se lo puedes dar porque ya los camiones los tienes saturados de rutas. Bueno, si reduces tiempo, puedes añadir contenedores en diferentes puntos. Sí, y me imagino hasta incluso estoy en mi casa desayunando y no tengo un contenedor que se está vaciando porque uno menos al día es menos ruido ambiental también. Quiero decir, o sea, Exactamente, o sea, no, o luego sea, ya es todo, tiene, claro. tiene un arco El hasta impacto de que tengas un tráiler circulando por el pueblo. que, hablando de la pandemia, o sea, me acuerdo que en Madrid, en Malasaña, decían, Sí, "Joder, estuvimos un año casi sin ruido. sí, Claro, por los Malasaña. camiones, ¿no? O No, por, en por la Malasaña, fiesta. Ah, el propio ruido de la gente hablando y ya, tal, que Malasaña se llena de gente yeah, y los vecinos se quejaban ahora del ruido. Y yo, yeah. no, señores, que los últimos 50 años Era había un así, ruido, era ya. así. Sí, Claro, entonces no somos conscientes ni siquiera de que el impacto se puede reducir hasta en eso, sí, ¿no? seguro. Bueno, pues este es uno de los proyectos que tenemos ya más avanzado y otro de ellos es tenemos un acuerdo de colaboración con Biocruces para, pues tal como te comentaba, que un poco tengo esa tendencia a proyectos biomédicos con el Departamento de Ginecología y lo que estamos intentando desarrollar es un algoritmo, una herramienta para predecir mejor el peso del desarrollo fetal en diferentes estadios del desarrollo. Y eso Me acabas va de en dejar, base. o sea, estoy mareado ahora mismo. Eso va en base a una necesidad Tío, que o ellos sea, tienen. eres, o sea, me está flipando, ¿eh? Lo que estoy descubriendo me está flipando. O sea, tú y yo vamos a hablar mucho. Bueno, yo O sea, encantado. el proyecto uno de estadística Sí, deporte, sí. o sea, eso lo vas a seguir desarrollando, me imagino. Supongo, lo que pasa es que eso siempre depende del aporte económico que tú puedas recibir para desarrollar recursos. Vale. Bueno, perdona, solo por acabar también con ese tema, es que al final cada tema es bastante profundo, entonces depende de lo que queramos profundizar. En el tema del deporte, eso es lo que te comentaba, que en Estados Unidos y en el deporte americano sí está muy consolidado, aparte de la película Moneyball, que está basado en hechos reales, también empezó a través de eso. Y en Europa todavía está mucho más verde y está entrando más en el fútbol, porque sobre todo estos consorcios americanos que también terminan comprando clubes de la Premier, Fenway Sports, que es también de los Boston Red Sox, son los que quieren comprar en el Moneyball a la gente que tiene la teoría. Bueno, no me acuerdo cómo era exactamente. Ahí no me acuerdo de memoria, pero sí recuerdo. Bueno, Sí, pues que había transacción, esos sí. compraban el Liverpool hace muchos años que empezó, en Inglaterra hay varios clubes, el Brighton, el Brentford, que son de dos que eran ex socios de banca y utilizaban ese tipo de herramientas también, clubes que en principio eran de segunda B incluso y han llegado a la Premier y se basan los fichajes mucho en datos. Entonces, el fútbol para predecir lo que es, por ejemplo, las victorias es muy difícil porque es algo muy anómalo, un gol, muchos partidos acaban 0-0, 1-0, 1-1, es algo demasiado poco, o sea, no hay mucho dato para ello. Pero, por ejemplo, para hacer scouting de jugadores, muchas veces te viene bien. Porque al final los ojos muchas veces terminan engañándote a la percepción. Puede haber jugadores que son muy Y estéticos. bueno, eso aplica a todo, ¿eh? Exactamente. A mí en realidad me gusta, o sea, me interesó tanto la inteligencia artificial porque yo vi que siempre me ha gustado, o sea, y siempre seguiré aprendiendo hasta el final. Y siempre me ha motivado. Lo que pasa que es verdad que, claro, tenía mucho de química, que es verdad que es una ciencia muy de base y toca muchísimos temas, pero tenía de química. Empecé también temas de metabolismo, estadística, nutrición, y veía también que tampoco podía expandirme hacia los lados, porque si no lo que voy a terminar es no sabiendo un poquito de algo, pero nada bien. Y la inteligencia artificial es una herramienta al final muy transversal que puedes aplicarlo en diferentes ámbitos. Depende de la pregunta que quieras resolver. Por Del ejemplo, modelo, ¿no? De cómo sí, creas el modelo.
Exactamente, pero quiero decir, por ejemplo, los mismos tipos de algoritmos que yo uso para la predicción de las victorias del baloncesto son las que aplico para la predicción de llenado de los contenedores y son las que aplico para la predicción del desarrollo fetal. A eso quería ir cuando decías lo del grupo económico viene de banca, pues lo se usa para trading también. Supongo. Sí, literal, sí. Y, se hace, y para advisors en fintechs, es decir, se está utilizando. Sí. Entonces, si tú lo vas extrapolando, lo vas llevando, como lo mismo de ChatGPT, tú la API de chat de OpenAI la consumes, pero puedes generar front soluciones hiper diversificadas. Pero tú estás foco ahí, en el back de crear los modelos. Sí. O sea, súper interesante. Sí, bueno, eso. Y lo que te terminaba de comentar de lo de biocruces, en realidad eso surge de una problemática concreta, que es ellos utilizan a nivel mundial, aunque parezca increíble, se utiliza, mediante ecografías, no sé si has tenido ocasión de, mediante ecografías te toman 4 medidas del feto y en base a esas medidas van calculando tu peso fetal en el momento. Esto es importante o es más importante de lo que parece porque los que son muy pequeños o los que son muy grandes, al final del embarazo tienen una serie de problemáticas asociadas. Pues que, por ejemplo, un ejemplo claro que ellos ponen, si tiene más de 4 kilos y va de culo, tienes que hacer cesárea, sí o sí. Tal cual. Entonces, la fórmula que utilizan es de 1985 y tiene una variación de casi medio kilo. Entonces, claro, y es la mejor, o sea, es la que se utiliza a nivel mundial, nadie ha conseguido todavía como mejorarlo y las tablas internacionales para los percentilados y todo se basan en esa fórmula. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate que tienes 400 de predicción de peso fetal, vale, cesárea. Provocan la cesárea con todos los riesgos que ello conlleva, con el trauma para la mujer y resulta que termina pesando 3.600 o 3.700. Pues era una situación que podías haber ahorrado y todo ese trauma, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos el acuerdo es para poder mejorar la predicción del desarrollo, o sea, del peso, con inteligencia artificial. Y ahí claro, porque el percentil es lo que define ese crecimiento. Sí. Y ahí descubres, entiendo yo, el patrón para poder predecir los futuros 4 kilos. Sí. El modelo que hace, entrena contra otras, o sea, ¿cuál es el database de cómo lo alimentas? Tenemos los últimos, estamos entre 60 70.000 nacimientos en Vizcaya. Entonces, con esos nacimientos y los datos que tienen generados esos nacimientos y el peso al final, te podemos entrenar los modelos. Ah, claro, porque ellos utilizan esa fórmula de 1985, claro. Está todo eso es lo que está en la clínica. Eso. Vale, la database te la dan ellos directamente. Es el acuerdo que tenemos con ellos, sí. Claro, entiendo. Ahora entiendo bien. Ellos nos pasan los datos, nosotros solucionamos esa parte. ¿Y cuál es el output ahora? ¿Habéis logrado, mejorado? Está todavía en... Dejémoslo entre bambalinas, pero eso está en desarrollo, sí. ¿Pero es positivo o negativo? Todavía estamos empezando. ¿Estáis en ello? Sí, todavía. Pero bueno, pero mejora seguro. A ver, no me quiero comprar. Esto al final se va a grabar. Bueno, vale, no. O sea, lo que si estuviéramos off the records, te diría que la lógica me dice que tenemos que mejorarlo seguro. Sí o sí. Pero eso es la parte positiva que me hace enfocar Claro, y yo lo que siempre digo lo mismo. No solo eso, sino te he hablado de casos que son muy grandes y puedes ahorrar cesáreas, que sería muy importante, ¿no? Pero también pasa con niños pequeños, que imagínate que no esté desarrollándose correctamente, entonces tienen que sacarlo para poder... Y igual no aguanta el parto y se muere. Entonces, claro, yo siempre pienso lo mismo y en realidad es una motivación interna vital, ¿eh? Pero si pudiera cada año... Salvar una vida. Joder. O un 10% de vida y que solo salves una en 10 años. Imagínate. Ya vale la pena. Hombre, imagínate. Entonces, para eso te iba del porcentaje, entonces, ¿no? La lógica me dice que lo puedo mejorar seguro. Pero es verdad que no hay que obviar que si lleva desde 1985 activo... algo tendrá también de dificultad. Lo que pasa es que yo siempre lo enfoco de la siguiente manera. Es verdad que puede que no sea traspasable a todo el mundo, pero lo que yo estoy casi convencido es que para la población de aquí, porque luego sí que hay otros factores genéticos en los que cada raza se desarrolla a diferentes ritmos el feto, entonces eso podría afectar a la hora de la predicción, pero con los datos de aquí, para por lo menos ponerlo aquí, yo te diría que casi seguro que lo conseguimos. Qué guay. O sea, y veo una progresión en tu carrera notable, porque pasas de al principio modelizar datos para predecir algo que te gustaba salir de la teoría, ¿no? En el estadio 0, teoría y probabilística. Sí. Luego pasas a entrenar un modelo para decir, quiero mejorar esto, lo logras, pero claro,
ahí entiendo yo que ahí el dinero, o sea, ese mundo profesional te motiva porque... sí, también, claro. También, obviamente, pero ya el tercero es afectar a que una vida humana pueda sobrevivir gracias a que tú has empujado tu tiempo hacia ello. Hombre, a ver, sinceramente, eso es como la meta final que tengo desde el principio. O sea, pero no todas las personas logran salvar vidas. Yo creo que tienes ahí algo increíble. Bueno, veremos, ojalá, pero y ojalá que lo logres. Veremos. ¿No? Pasa que sois como héroes invisibles que somos de personas que al final impactamos y en tu caso el impacto es físico también. O sea, yo creo que esto es súper inspirador para quien lo esté viendo. El hecho de jugar desde el principio, de cuando estudias, sí. pero hasta dónde te puede llevar afectando si te esfuerzas en un camino, que es lo que has dicho tú también. Si te vas hacia los lados, al final te especializas. Y tienes una oportunidad histórica también de decirte que estar foco en la IA sí. es una oportunidad que hace 20 años no la tenías. Sí. Yo en realidad lo detecté también así, ¿eh? O sea, está claro que es un hotspot en todos los sentidos, todo el mundo está también mirando hacia ello y aparte me parecía súper interesante. Increíble. ¿Eres tecno positivo, vamos a decirlo? ¿Eres...? ¿En qué sentido? Claro, eso, por ejemplo, desde el punto de vista más filosófico, tú puedes... Uy, difícil. ¿No? Como te inspira mucho tanto la tecnología que crees que el humano va a mejorar gracias a la tecnología, o crees que el humano al final, yo qué sé, en 500 años, al final, pues la inteligencia artificial y los bots ya sean la siguiente especie. ¿O ves que seguiremos así aumentados? Es una pregunta bastante complicada, ¿eh? ¿Tú cómo te sientes al respecto a la tecnología? ¿Crees que si va evolucionando por lógica así, vamos a ser mitad o un trozo y un trozo? No sé. No lo sé. A ver, la realidad es que hay diferentes vías de cómo puede ser que terminemos evolucionando, aunque esto ya sí que es totalmente filosófico, ¿eh? Pero bueno, también en realidad este tipo de cuestiones me interesan. No sé si has tenido ocasión de leer a Harari, tiene libros de Homo sapiens, Homo Deus, tal. De Homo Deus sí, me lo he consumido. Bueno, no también toman cuestiones de estas. Que Homo Deus, y lo contamos a la gente, que es como esa percepción de que el humano pues trasciende tecnológicamente es verdad a esa evolución, ¿no? Que lo que está claro es que la evolución científica, tecnológica, llámalo como quieras, ha superado ya la evolución propiamente evolutiva hace tiempo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? A ver, por ejemplo, temas de edición genética hoy en día están en boga. Eso dentro de 20, 30, 40 años en algún momento llegará. También existe otro programa que se producía hace tiempo que lo hacía Gabilondo, en el de Cuando yo no esté, y hablaba con personas muy específicas. Buenísimo. Pues tenía una de ingeniería genética, de genética, en el que mediante las técnicas que hoy en día existen, el CRISPR y tal, tú puedes, digamos, casi cortar genes o sea, a la carta. Y el ejemplo que daban era, existe un animal que se llama el ajolote, que prácticamente es capaz de replicar cualquier parte de su cuerpo que tenga dañada, porque tiene esa información, pero hasta partes de órganos. Entonces están, por ejemplo, intentando estudiar cuáles son los genes responsables de ese tipo de cuestiones, ¿no? Decían, los seres humanos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que la inactivamos, pero cuando tú eres un feto, o sea, mucho menos que un feto, cuando eres unas células pequeñas, tus células madre tienen la capacidad de convertirse en diferentes órganos. Entonces tú en realidad esa información genética la tienes dentro de ti. Hoy en día, imagínate, pierdo un brazo en un accidente, que puedas, con medición genética, que tengas un sistema inmune más fuerte, que seas más inteligente, que seas más... Todo ese tipo de cuestiones habrá. Otra parte clara es la de no sé cómo decirlo, como partes que sean robóticas, imagínate, o chips. Decías de nanobots, que tengas nanobots circulando en el cuerpo que sean tu defensa frente a... Sí, ahora tengo Juanjo Tara, es un amigo también, que están ahí con un proyecto, no se puede desvelar demasiado, pero bueno, que sí que es cierto que dentro del cuerpo se puede dispensar medicina. Yo hace mucho, en la carrera, se miraban como con hidrogeles, podías como replicar, para las personas que tienen, ¿cómo se llama? Diabetes,
que pudieras introducir insulina en hidrogeles, los tengas circulando en el cuerpo, entonces en vez de tener que pincharte, eso vaya funcionando como si fuera naturalmente tuyo. Entonces, a medida que tú vas introduciendo glucosa, fuera soltando insulina. O sea, que el hidrogel... Digamos, era una forma de cómo poder encapsular dentro. Sí, pero eso también se puede visualizar con nanotecnología, que claro, tengas, claro. y de diferentes maneras. Es que ahí había muchas cuestiones. Esto eran cosas de cuando yo hace 5 años estudiaba química, ¿eh? Pero sí, otras era también para, mediante magnetismo, poder calentar nanopartículas que pudieran atacar tumores, por ejemplo, eran otro tipo de investigaciones. Claro, separarlas, ¿no? Imagínate que tú puedas introducirte nanopartículas metálicas en las que frente a una radiación se calientan. La introduces, la llevas de otra manera hacia donde están los marcadores tumorales, calientes y los destruyas. Imagínate. Pues todo ese tipo de cuestiones las veremos y pasa que esto también es una conversación filosófica. Pero por eso digo que amplia. entramos sí, le llamamos filosófico por decir que todo lo que hoy creemos que es magia o mentira eso o seguro. futuro o humo, en el futuro es tecnología descubierta, básicamente. Seguro, sí. O sea, no, entonces, si hace un siglo la radio era solo radio, sí. nada más, sí. y hace, yo no sé, o sea, luego aparece Marie Curie y luego aparece, o sea, es decir, la acumulación de patentes y llevan a otros consumos de nuevos productos y tal, y de soluciones que nos afectan, cabe decir que hay una posibilidad alta de que vayamos hacia ese lugar, ¿no? Sí. No de suplantación, que yo también estoy contigo que va a ser una progresión que no podemos precisar, que claramente es muy difícil, pero bueno, que la integración mecánica va a estar, ya está, obviamente. Seguro, ya está. Y al final, ese tipo de cuestiones, el laboratorio seguro que se está probando. Lo que pasa que hasta que se introduzcan en la sociedad o digamos que en el uso cotidiano, pues pasarán 20 años, 10 años, 30, no lo sabemos. Sí. De hecho todavía parece de ciencia ficción. Yo tengo chips metidos en el cuerpo y claro, pero estos chips en realidad son tecnología muy básica. No interactúan, o sea, simplemente responden con NFC y tal. O sea, lo que quiero decir con esto es, pero ahí fuera parece como, no, en realidad es tecnología muy simple, aplicada más con un proceso más, casi te diría, de producto. Sí. No de dar una solución concreta, abrir una puerta, apagar, no sé qué, y ya está. Pero tú me hablas de que el día de mañana eso puede ser súper inteligente, se alimente con el torrente sanguíneo y la batería se alimente del propio torrente sanguíneo. A ver, todos estos avances también tienen un punto de posibilidad de ser autodestructivas o de ser... Ahí te preguntaba, claro, ¿eres tecno positivo o tecno negativo en ese aspecto? No tengo una posición todavía definida. Es difícil, me parece que es difícil. O sea, el potencial está ahí, pero tú, por ejemplo, puedes utilizar la edición génica para, no lo sé. Con CRISPR decías, ¿no? Lo de CRISPR. Sí, el CRISPR. O sea, imagínate que seas capaz de erradicar un tipo de cáncer. O enfermedades. Pero es que igual lo puedes utilizar para que las personas que tienen más recursos económicos, sus hijos, sean más inteligentes que los demás. ¿Y no crees que ya está pasando eso? No lo sé. No lo sé y tampoco quiero pensarlo. Yo también tampoco, te digo. Pero porque sinceramente me hace sentir como que me quita el propósito de la vida. Porque si de repente digo, hostia, esto igual ya lo he utilizado hace 40 años y creemos que estamos descubriendo porque van soltando tecnologías o se van descubriendo y en realidad están pasando otras cosas. Pero bueno, si es un terreno ya conspiranoico sí. barra... No soy tan fan de las teorías conspiranoicas, yo personalmente. Yo las he transitado, luego voy, vuelvo y siempre termino diciendo... el humano no puede ser tan malo. O sea, puede ser, sí. Y al final no lo sé. Prefiero seguir en mi búsqueda de... Pero eso al final es como la energía nuclear. La puedes utilizar para generar energía o para hacer una bomba. Pues es un poco... Exacto. Y volviendo a términos como muy estrictos de evidencia, claro, ahora OpenAI, en 100 millones de usuarios en 3 meses, la rampa de crecimiento más grande de la historia. ¿Tú consumes con API, o sea, entrenas con OpenAI o utilizas otra? Uso las mías. En realidad uso datos de bases que son mías, entonces no entreno con OpenAI, pero bueno, es cuestión un poco también de los proyectos que tengas activos. Claro, en este caso, si alguien está interesado en IA, claro, para lo tuyo, que es tú lo que haces es un database haciendo un acuerdo con, por ejemplo, en este caso, Sanidad. Sí, podría ser. O la Liga de Fútbol. Entonces, en el caso de que alguien quiera implementar o aprovechar esta oportunidad desde el punto de vista de productos, ¿tú ves algunas posibilidades así como rápidas, sin más, por dar así como ¿Dices ideas, que nosotros podamos generar? Sí, o otros que, por ejemplo, entrenando la API de OpenAI, surgen como, yo estoy viendo todos los días aplicaciones como setas. Sí, supongo que al final hay... Es que inspirar una idea se me hace también complicado. Ya, estoy de acuerdo. Sí. Al final es un poco cada uno lo que lleva dentro. Es que
Yo siempre pienso también que un poco tu experiencia vital, la experiencia que tú tengas profesional, de académica y tal, es lo que hace que tú vayas como cogiendo piezas de un puzzle en tu cerebro y de repente en un momento enganchan. Entonces, cada uno tiene las suyas y supongo que el proceso creativo va por dentro. 100%, y totalmente de acuerdo, porque ahí hay una cuestión aquí súper interesante. O sea, me parece muy buena la reflexión, porque el cúmulo, la acumulación ahí sí que hay un database brutal, Sí, y claro. tu propio modelo Tú de IA, mismo, que eres claro, tú, claro. te está por decir en algún momento, oye, aquí hay una idea, pero ahí hay conductualmente tú aplicas algo. Es decir, tú cuando estás estudiando aplicas la curiosidad infinita. Sí, Cuando, sí, está claro. ¿cómo entrenas tu modelo, tu IA? Joder, no lo sé. ¿Cómo entreno mi IA? No lo sé. Tampoco lo enfoco así. Entonces yo, O sea, día a día digamos que consumes información sí, eso es. y al momento Pero llega. yo creo que es un poco inherente. Tú hablabas de la curiosidad. Al final, también la elección de la carrera de química, por ejemplo, yo hasta 3 meses antes de entrar a la universidad tampoco tenía claro qué carrera quería estudiar, pero sí tenía claro que quería ser investigador, por ejemplo. O quería conseguir algo que pudiera mejorar la sociedad, aunque suene un poco, ¿sabes? Entonces era como... O sea, tú veías claro el perfil. Yo la curiosidad la tengo dentro de mí, entonces Claro. siempre me interesan cosas. Es como si ahora mismo me cuentas, yo qué sé, muchas veces hago la broma con un amigo, pero estamos hablando de cosas diferentes, pasa una mosca y que alguien pregunte, ¿y cuántas veces aletea una mosca? Ah, pues no lo sé, vamos a mirarlo, tal. Es un poco una tontería de ejemplo, pero... No es una tontería, es un entrenamiento constante. O sea, lo que haces tú, entonces, tu hack es entrenar de forma constante sin el sesgo. O sea, no juzgas lo que haces, sino lo acumulas. Puede ser, sí. Al final también tienes tendencias naturales de me interesa más, no sé, por ejemplo, proyectos biomédicos. Te comentaba lo del proyecto este que teníamos de desarrollo fetal, pero no sé, si puedes hacer predicción de cáncer, imagínate, de diferentes. Increíble. A mí eso es lo que me gustaría también trabajar en ese tipo de cuestiones. Otras son más coyunturales, como pudiera ser, en un principio pueden ser más coyunturales, como podría ser la recogida de residuos, pero también Claro. estamos en un tema de economía circular, de impacto de huella de carbono, o sea que también terminas interesándote. Deporte, siempre me ha interesado, entonces era como también un poco... Pues eso, las motivaciones que cada uno tiene internamente van mezclando y van generando diferentes ideas. Sí, sí, sí. O sea, que la idea va a aparecer. Sí. O sea, y en tu caso, la del baloncesto apareció en algún momento concreto que lo recuerdes por citarlo. Pues en realidad fue la película de Moneyball, que la tenía vista, mi interés en la inteligencia artificial, y era como un... Y luego, al escucharles cómo hacían los fichajes, que se hacían a través de vídeos, y un poco sensaciones de agentes, era como, joder, pero es que eso está muy sesgado. O sea, a mí sí, yo he sido futbolista, bueno, he sido futbolista, no ni profesional ni mucho menos, pero he jugado en el equipo de mi pueblo hasta los 18. Vale, si tú pones los 4 golazos que he metido en toda mi vida, dirás, joder, vaya delantero. Y igual solo he metido 4 goles. Y hay un sesgo de la hostia, Claro, porque son 4 te momentos. enseño lo que yo te quiero enseñar. Claro, exacto. Entonces dije, joder, aquí se le puede aplicar, o claramente hay una ventaja competitiva en aplicar datos objetivos. O sea, tú es un eliminador de humo. No lo sé, Hombre, puede ser. el sesgo es un autohumo, sí, ¿no? exactamente. Porque de hecho tú vas como reconfirmando, y te vas sugestionando de que lo que tú consideras, de hecho está muy demostrado, porque cuando inviertes la gente reacciona con emociones justamente por el sesgo. Yeah. Súper interesante. No me da el tiempo para... Sí, querría comentar un poco por lo menos lo de por qué estamos en BAT, que eso sí que me parece interesante. Me encantaría saberlo. Porque en todo esto que es, pues estamos hablando de inteligencia artificial, digamos que el siguiente paso, el siguiente reto tecnológico que habrá es la computación cuántica. Y bueno, a nivel mundial está siendo la tecnología de la historia que más se está invirtiendo. Y bueno, potencias mundiales como Estados Unidos, China, todos están peleando por a ver quién consigue el primer ordenador cuántico completo. Hoy en día existen prototipos y la Diputación de Vizcaya en realidad está apostando por ese tipo de tecnologías y se ha creado a través del ANTIC el hub o el ecosistema cuántico, y las startups que la conformamos por eso estamos en BAT, en la octava planta. Y lo que nosotros en realidad como empresa queremos es, ya que estábamos aplicando este tipo de algoritmos de inteligencia artificial en casuísticas concretas en la vida real, ver sobre todo al corto plazo cómo partes que el procesamiento es muy costoso o
donde la IA normal tiene más problemas, cómo podemos trasladarlos a la cuántica y aprovecharnos de los efectos cuánticos, que también es Otro melón. Otro melón de ideas contraintuitivas, por dar 2 pinceladas en las que una partícula pueda estar en 2 sitios a la vez, etcétera, etcétera. Cómo aprovechar esas ventajas para crear algoritmos híbridos o crear algoritmos cuánticos que permitan solucionarlo. Y esas soluciones también van a ser contraintuitivas seguramente. Puede Porque ser. va a ser muy difícil de ver todo lo que podemos solucionar. O sea, ahora claramente sí, aumentar en este caso, ¿no? Lo que ya estamos construyendo con inteligencia artificial, pero en el futuro... Sí, está claro, cada increíble. vez que existe este tipo de tecnologías, ¿quién hubiera imaginado que hace 20 años Internet iba a valer para lo que vale hoy en día? Y en este caso, ¿ya estáis modelizando? ¿Tenéis una POC? Tenemos una POC, estamos modelizando también. En esta permíteme que sea un poco más restrictivo acerca de los comentarios que pueda hacer, porque sí que hay temas de confidencialidad. Me gusta el misterio. Pues me encanta. Dentro de unos meses o un año, invítame otra vez y te podré contar más. Hecho. Pues hagamos eso. Vamos a dejar en pausa la cuántica, aunque sí que creo que invitamos a que la gente investigue sobre ello, porque también hay ¿no? Si hay un investigador escuchando esto, porque seguramente lo habrá, que se ponga en contacto. Sí, que, eso sin duda. ¿Y tú sueles ayudar a emprendedores? ¿Te gusta charlar con gente de forma... ¿Es accesible? Sí, sin duda. O sea, mi puerta está abierta, como eso está claro, tanto para los de fuera como para los de mi equipo. Al final también creo o veo como la dinámica de empresa más que algo piramidal, que es igual lo establecido, pues el faraón, el jefe es el que manda y tú no puedes protestar. Yo lo veo también un poco más como una mesa redonda en la que cada uno también proactivamente busca su nicho creativo y todos podamos enriquecernos de ello. Y la puerta abierta, eso desde luego. Y encantado de quien quiera contactarme, poder charlar, tomar un café, una call o lo que sea. Qué interesante, porque eso es muy inteligente también, porque eso aumenta también la posibilidad de que luego encontrar talento, sí. Porque también está súper difícil, me imagino, encontrar talento en este aspecto que está incipiente. Es súper incipiente, eso es. O sea, al final en esto existen 2 carreras. Una es también la del propio hardware, la del hardware del ordenador, que vayan cada vez. IBM, por ejemplo, que nosotros también somos partners de IBM, cada vez está desarrollando prototipos con más qubits, que son en vez de los bits, los qubits, que permiten este tipo de computación cuántica. A medida que tú tengas más potencia, digamos, podrás desarrollar otro tipo de algoritmos más complejos en los que de verdad superen a los algoritmos actuales. Ahora es fase de entrenamiento. Es fase de Discovery Phase, ¿no? sí, es fase más de I+D. Sí que es verdad que se están publicando posibles aplicaciones ya más en industria. No lo sé, me gustará también verlo. Si quieres recomendarle a una persona joven o no joven que quiera sumergirse en esto porque hay oportunidad, ¿qué le dirías? ¿Que estudie o simplemente que...? Pues mira, por ejemplo, es verdad que IBM organiza cada poco tanto challenges como schools, summer school, y puedan de diferentes niveles, entonces tú puedes sumergirte un poco. Y sí, un poco al final también tiene que ver con tu background, o sea, es un aspecto muy técnico de la ciencia, digamos, o de la tecnología. Entonces, es verdad que no recomienda a nadie fuera de, no sé, imagínate a alguien que haya estudiado letras puras, que se quiera interesar, fenómeno, pero si te quieres dedicar a ello, que seas consciente que es algo también muy técnico y muy específico. Yo creo que el pensamiento matemático abstracto tiene que incorporarse ya en la educación y claramente habrá mucha gente en ello, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos físicos cuánticos que en realidad también son mi apoyo muchas veces para poder visualizarlo bien. Complejo, me encanta. Oye, pues muchas gracias por todo. Encantadísimo. Nos vamos a ir disfrutando de las vistas preciosas. Ha cambiado el sol. Mira qué bonito. Ha estado bien la charla, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, a mí me ha gustado. A mí también, me lo he pasado genial. Así que, y tomaremos un café tuyo, ¿eh? Eso desde luego. A mi cuenta. Pues un placer. Muy guay. Vale, tío. Pues